Glória a Deus. Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor por mais uma mensagem. Graças ao Senhor. Ontem tivemos a mensagem 1, o início das palavras dessa conferência, e ganhamos bastante com o que o irmão Judeu compartilhou conosco. E principalmente das 9 aventuranças, aqui no capítulo 5 de Mateus. Só queria frisar um pouco, capítulo 5, versículo 1 de Mateus, aqui ele fala: vendo as multidões, subiu ao monte, e como se assentava, aproximaram-se os discípulos. Subir ao monte é transferir de plano terrenal para plano celestial. E eu creio que vocês estão no monte hoje. Amém? Para essa conferência, todos devemos ser transferidos para outro plano celestial. Graças ao Senhor, porque aqui disse: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte. Então, aí, versículo continua: e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Ó Senhor Jesus, faço uma pergunta: vocês querem fazer parte das multidões ou fazer parte dos discípulos? Amém? Querem ser multidões ou discípulos? Ah, tá. Amém. Amém, porque o Senhor gosta daqueles que se aproximam dele, se tornem íntimos dele. Para estes, o Senhor não fala em parábolas. Isso é muito importante. Para a multidão, o Senhor fala em parábolas, não é? E aí os discípulos perguntaram para o Senhor, no capítulo 13 está registrado isso: por que o Senhor fala em parábolas? Por que não fala diretamente? O Senhor disse que esse povo tem coração endurecido, eles têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. E essa é a característica das multidões. Cada um está ali ouvindo o Senhor por seu próprio interesse, mas nós não. Nós somos os discípulos. Estamos aqui pelo interesse do Senhor. Senhor Jesus, estamos aqui porque o Senhor nos chamou por sermos íntimos dele. Então, irmãos, eu deixo isso aí. Primeira coisa é sermos íntimos do Senhor. Somos aquelas pessoas que o Senhor pode abrir o seu coração para nós, sem esconder nada, sem acobertar nada, que Ele possa confiar em nós todas as palavras e que possamos praticar essas palavras. Ontem, nas bem-aventuranças, eu desfrutei bastante, mas eu queria destacar somente 2 aqui por causa do tempo. Versículo 3, eu acho que é a primeira bem-aventurança. Inclusive, nossa mensagem de hoje é felizes por ser curados. E essa palavra felizes é a mesma coisa que é bem-aventurados. Então, bem-aventurados aqui é felizes. Você se sente feliz esta manhã? Então tá, primeiro requisito, né, para sermos felizes é os humildes de espírito, ou pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Rapaz, quando você se humilha e se torna alguém pobre em espírito, o reino do céu é seu. Amém? É difícil fazer isso? É difícil? Seja alguém
que seja de pobre em espírito, ou humildes em espírito. Isso significa que você tem o espírito esvaziado. É o mesmo exemplo do Senhor Jesus relatado em Filipenses 2. Ele a si mesmo se humilhou, tomando a forma do homem, em figura de servo, amém? E foi obediente até a morte de cruz. Então nós temos um exemplo para seguir. O próprio Senhor mostrou-nos esse modelo. E é totalmente contrário ao outro modelo, totalmente inverso, que é o inimigo de Deus, que é nosso inimigo também. Ele é extremamente sagaz e sutil. Então ele é o enganador, ele é o próprio engano. Por isso que, qual foi o exemplo desse Satanás? Ele foi orgulhoso, soberbo, arrogante, tudo isso, né? Ele, por causa disso, ele contaminou a humanidade toda. Mas graças ao Senhor, o Senhor vem nos alertar. Primeiro ponto para ser feliz é ser pobre de espírito. E ainda o Senhor dá uma promessa para nós. Se você for humilde, se você seguir o exemplo do Senhor, o reino dos céus é seu. Ó Senhor Jesus. E outro bem-aventurado, ou felizes, está versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração. Podemos também dizer os puros de coração, porque verão a Deus. Você quer ver a Deus? Todos os dias quer ver a Deus? Então, seja de coração limpo. Porque se não for de coração limpo, você vai olhar para Deus, alguma coisa está atrapalhando sua visão. Se você olha para Deus, mas fica tudo nebuloso, né? Parece que tem uma camada de névoa entre você e o Senhor. Então vamos tirar essa névoa, vamos poder enxergar o Senhor claramente. Então precisamos ter coração puro. E coração puro é aquele coração que não tem mais nada. O seu foco é olhar para o Senhor. Ele não tem busca de outras coisas. O seu olhar somente é para Deus. Amém? E ser fiel ao Senhor. Então aqui, porque verão a Deus. Aí, irmãos, capítulos 5, 6 e 7... Na verdade, o Senhor está promulgando uma nova lei, porque Ele chegou para ser o Rei do reino dos céus. E como Ele é Rei de um reino, portanto, Ele tem suas leis, né? Ele tem suas palavras para nos dizer. Portanto, esses capítulos 5, 6, 7... falam, né, da nova lei que o Senhor instituiu para essa nova aliança. Entretanto, essa nova lei é bem diferente da lei antiga, que até hoje muitos judeus antigos ainda praticam isso. Mas é uma lei já, para nós, já é caduca, porque aquela lei antiga só trata com o exterior, né? Lá diz, por exemplo, não matarás, né? Mas na nova lei disse, se você, não é só não matar, é não odiar, porque se você odiar, você está matando. Portanto, é uma lei bem mais completa, bem mais profunda.
Então, graças ao Senhor que o Senhor vem falar isso conosco. Portanto, que o reino dos céus não é de aparência, é de realidade. Então, estamos convocando nós todos para viver em realidade do reino, não na aparência. A aparência é ver as coisas exteriores, não é? Mas o Senhor quer olhar para o nosso interior e curar o nosso interior. Senhor Jesus, então, o que tem no nosso interior, né? Aqui, o Senhor não perdoou. O Senhor foi direto. Em Marcos capítulo 7, o Senhor não foi nada delicado. Ele foi direto no assunto. Diz assim, capítulo 7, versículo 19. Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para o lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. Isso daqui foi motivado porque os fariseus chegaram ao Senhor e disse: os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Então os judeus, eles prestam muita atenção ao exterior. Então vocês têm que lavar a mão, tem que se purificar antes de se alimentar. Aí o Senhor teve que falar para eles, porque, versículo 18, né? Então lhes disse: assim também não entendeis, não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar. Puxa, isso aí é difícil de entender, né? Como você come uma comida estragada e não vai te fazer mal? Vai te fazer mal, mas o Senhor está no outro plano. O Senhor está no plano celestial. E o Senhor quer curar o nosso interior, né? Então, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso. Assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina. Preste atenção, o que sai do homem, isso é o que contamina. O que tem dentro do homem? 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, não é? As más intenções, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro. Amém? Vêm de dentro de nós. E contaminam o homem. Por isso que o Senhor veio para tratar não somente o aspecto exterior, mas o interior. Então, quando fala-se da realidade do reino dos céus, está focado no nosso interior, ter realidade do reino dos céus, e não no exterior, não é? Na aparência. Aparentemente é bom, mas e daí? O Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. Lembra que quando Samuel foi ungir Davi para ser rei, ele foi lá e o pai do Davi, o Jessé, né? É Jessé? Jessé então fez passar todos os filhos dele, tinha 7, 8 filhos. E primeiro apareceu lá, tudo bonito, grande, alto, belo, elegante, forma física avantajada, talvez seja isso. Aí Samuel, dentro dele, falava: Senhor, acho que é esse aí, né? Bonito, alto, né? E o Senhor disse: não é. Aí veio o segundo: Senhor, esse aqui, não é? Não. Aí repetiu até
O último lá, Senhor, está acabando aqui, só sobrou esse. Será que não é ele? E o Senhor disse para ele que não é. Por isso que motivou ele a perguntar para o Jessé: você só tem esses filhos? Aí que Jessé se lembrou: ó pai, que pai que é, hein? Ah, é verdade, eu tenho mais um filho, que lá está no campo apacentando as ovelhas. O que ele estava fazendo? Apacentando as ovelhas. Amém. E o Senhor nos olha como ovelhas. Em capítulo 9 de Mateus 35, 36, ele disse: olhava para a multidão, aflito e exausta, como ovelhas que não têm pastor. Isso faz sentido, não é? Então, para nós hoje, pregarmos o evangelho, posso orar por você, e aí, em seguida, se a pessoa aceita ser cuidado, precisamos ter essa rede de cuidados para cuidar das pessoas, amém? Isso é extremamente importante, tá? Rede de cuidados. Paulo também diz: eu plantei, Apolo regou, mas crescimento quem dá é Deus. Você concorda que plantar é mais fácil do que regar? Plantou uma semente, mas quem vai ter o trabalho de regar? Regar não é somente aquela hora de plantar. Regar é todos os dias. De segunda a domingo. Você tem que regar aquela planta. Não é verdade? Então, precisamos dar muita atenção também para a rede de cuidados. Tá bom, irmãos? Já vamos deixando aqui isso. Então, o Senhor lembrou de um último filho que estava lá no campo, estava lá pastoreando o rebanho, e o Samuel disse: chama este. Ele veio, e o Senhor disse uma coisa para Samuel: Deus não vê a aparência, mas Deus vê o coração. Senhor Jesus, então aqui o Senhor vê o nosso coração. Tudo que você faz, o Senhor está de olho em você, amém? Aleluia. Então, vamos para Mateus capítulo 8. Depois dado essa nova lei, o Senhor então resolve descer do monte. Ora, descendo ele do monte. Mas eu quero frisar aqui, irmãos, descer do monte não é fisicamente. Você desce do monte com o encargo da palavra. Você está lá no monte, recebeu uma palavra rica. Aqui na Estância Árvore da Vida, nesses dias de conferência, é um monte para nós. Você ouve tanta palavra aqui e tal, e aí você desce no monte, esqueceu tudo. Chegou na sua localidade, acabou. Está errado isso. Temos que descer do monte com o monte. Agora vamos praticar a palavra. Primeira coisa que surge é o leproso. O que é leproso? Leproso é aquele que tem certa rebeldia, é rebelde. E quem não tem rebeldia em nós, hein? Puxa, rebeldia quase todo mundo tem, mas o Senhor quer tratar com a nossa rebeldia. Porque enquanto temos rebeldia, não podemos servir o Senhor adequadamente. Por isso que os irmãos dizem sempre que precisamos ser simples e obediente. Obedecer é melhor do que sacrificar, não é? Obedecer é melhor do que holocausto. Então, aqui está o Senhor ensinando para nós sermos simples y obediente. Então, esse caso de ser leproso, Entonces, en este caso de ser leproso, y el Señor purificó a ellos, y el Señor dijo, extendió la mano, tocó diciendo, quiero, quédase limpio. Y él estuvo limpio de su lepra.
Aparentemente, él podía ser alguien, pero en su interior era lepra. Luego, la parte siguiente, la cura de un siervo de centurión, en el versículo 5. El Señor desciende del monte, después de dar aquella palabra, y dijo, vamos a practicar. ¿Qué es practicar? Es predicar el Evangelio. Es hablar, puedo orar por usted. Es presentar libros que hablan del reino de los cielos. Puedo orar por usted. Y ahí vamos a encontrar un centurión. Y este centurión, él era gentil. No era de la casa de Israel. Y su siervo yace en la cama paralítico. Postrado en casa paralítico. Paralítico es totalmente sin función con relación a Dios. Alguien sin función, no es solamente, en este caso, hay muchas personas que ustedes salen a las calles, van a encontrar muchas personas que son muchos paralíticos con relación a Dios. Estos no tienen función, están inutilizados, están inútiles para Dios. Entonces, ¿qué ellos necesitan? Necesitan que tú vayas allí y ores por ellas. Puedo orar por usted. En cuanto que tú estás orando, el Señor está haciendo milagros. En aquel momento que tú estás orando, la persona encuentra un poco de felicidad. Amén. Un poco de bendición. Entonces el Señor dijo, id y curarlo. Yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y mi criado sanará. ¿Qué sabiduría de este centurión? Este centurión también significa que él era comandante sobre 100 hombres. Él conoce bien la autoridad. Él sabe que lo que están debajo de su autoridad y encima de él hay personas con autoridad. Entonces, ellos veían que el Señor tenía autoridad. Él dijo, solamente di la palabra. El Señor dijo, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Oh Señor Jesús, entonces di una palabra. Y el Señor nos da la palabra y su siervo fue curado. Yo me impresioné. Di la palabra, manda una palabra. Señor Jesús, manda una palabra en esta conferencia. Y esta palabra es profética para nuestros días. Es como una antorcha que brilla en el medio de la noche. Una lámpara que nos orienta. Nos lleva para el reino. Y antes de esto, Él nos indica cuál es el momento de la venida del Señor. La venida secreta del Señor. Señor Jesús. Porque el Señor viene como ladrón en la noche. Entonces, hermanos, la palabra profética para nuestros días es extremadamente necesaria. Entonces, aquí hay una de ellas. Después está la cura de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro es una judía. Estaba postrada en cama con fiebre. Esto quiere decir que el Señor, ustedes pueden ver durante el mensaje, que el Señor cambió de Israel para gentiles, cambió de Israel para los gentiles. Esto es una gran felicidad, hermanos.
Si no hubiera este cambio que el Señor dio, nosotros estaríamos bajo la ley hasta hoy. Y nadie cambiaría en nuestro interior. Seríamos fariseos y escribas. ¿Ustedes quieren ser fariseos y escribas? Señor Jesús, cámbianos, Señor. Y ahí la suegra de Pedro tenía una dolencia. Significa que el pueblo de Israel estaba enfermo, con fiebre. Y ahí va el Señor y cura. Y esta cura es dispensacional. Cuando el pueblo de Israel rechazó al Señor Jesús, el Señor Jesús se volvió a los gentiles. Y cuando terminar el número de los gentiles salvos, el Señor vuelve al pueblo de Israel, le da una oportunidad de ser salvos también. Solo que en este momento la salvación de ellos es por medio de los remanescentes. Gracias al Señor. Oh Señor Jesús. Aleluya. Aleluya. Ahí vamos a capítulo 9, versículo 18. Aquí dice, el pedido de un jefe. Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal, un jefe, y se prostró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven, y pon tu mano sobre ella, y vivirá. Entonces aquí era Jairo, aquí no habla que era Jairo, pero en Marcos y Lucas habla que era Jairo. ¿No es así? Era Jairo. Aquí en el versículo 23 habla la hija de Jairo. Entonces esta hija de Jairo era principal de sinagoga. Esto representa la casa de Israel. Entonces la hija de este principal de sinagoga, que era principal de los judíos, la niña tenía 12 años de edad y luego murió. Y al mismo tiempo aquí relata la cura de una mujer que hacía 12 años que había sufrido de hemorragia interna. Y ella fue al médico, pero no hubo forma. Entonces mira lo que ella pensó. ¿Y si yo solamente voy hasta allí y toco en el borde del vestido, yo seré curada? Mira la fe que tenía esta mujer. Y ella fue, y aquella multitud apretaba al Señor de aquí para allá, y ella consiguió y tocó en el vestido del Señor. Y ella fue curada. Y el Señor dijo, ¿quién me tocó? Y los discípulos dijeron, pero hay mucha gente aquí cercándote, y tú dices, ¿quién me tocó? Pero el Señor sabe quién es. El Señor sabe que de él salió virtud para curar a aquella mujer, porque ella tenía fe. Y ella representa a los gentiles. Entonces, ella durante 12 años, el número 12 es el número completo. Ella sufría de hemorragia. Y ahí encontró con el Señor. El Señor dio la salvación. Entonces ella representa a nuestros gentiles. Y la niña que le dijo Talita Kumi, ella tenía 12 años y murió. Entonces el Señor fue allí y él la resucitó. Esto muestra otra vez que esta niña, hija de Jairo, representa a la casa de Israel. Que ellos están muriendo y van a morir. Entonces ahí el Señor al final va a salvar, va a dar vida a ellos, que en la consumación de los siglos, allí los remanentes serán salvos. Allí, hermanos, es algo... La niña con 12 años murió. Eso representa la casa de Israel. Y cuando el Señor murió, el Señor salvó a los gentiles.
Por un lado, Él paró la hemorragia. La sangre, en Levítico habla que la sangre es la vida. Entonces nosotros estábamos perdiendo la vida. Hasta encontrar al Señor, esta era nuestra situación. Estábamos perdiendo la vida. Señor Jesús, ¿esta tarde vamos a salir o no vamos a salir? ¿Quién va a salir? Levante la mano. Aleluya. Ustedes van a curar a muchas mujeres así. La vida se está yendo y no sabe lo que hacer. Oh, Señor Jesús, vamos a salir. Vamos a llevar esta palabra para ellas. Oh, Señor Jesús, gracias al Señor. Ahí el Señor aquí, en el versículo 9. Antes do capítulo 9, perdão, versículo 34, né? Mas os fariseus murmuravam pelo maior. Pero los fariseos murmuraban. É que expele os demônios. Tem uma turma aí que não gostava que o Senhor fazia. Essa turma. Hay un grupo aquí que no le gustaba lo que el Señor hacía, que eran representados por los fariseos. Os fariseus murmuravam pelo maior. Los fariseos murmuraban é que expele os demônios. Olha só. Por los príncipes de los demonios, echa fuera a los demonios. Ellos hablaban que el Señor espantaba a los demonios porque el Señor era jefe de los demonios. ¿Esto no les parece un gran insulto? Eso no es un gran insulto. Es un insulto muy grande. Ahora el Señor estuvo afectado por esto. El Señor dijo, están hablando mal de mí. Yo creo que voy a desistir de esto de orar por usted. No, por el contrario. El Señor fue y recorrió todas las ciudades y povoados. Amén. El Señor fue por todas las ciudades y poblados, enseñando en las sinagogas porque el Señor todavía respetaba a la casa de Israel. Y fue y predicaba el evangelio del reino. Gracias, Señor, que nosotros predicamos el evangelio del reino. El hermano Pedro explicó que cuanto más libros podamos sembrar ahora, va a ser porque estos libros van a ayudar a muchas personas a entender lo que es el evangelio del reino. Y luego en la gran tribulación, hermanos, yo no quiero estar aquí. ¿Tú quieres? Diga que no. ¿Tú quieres quedar en la gran tribulación? Todos nosotros queremos ser arrebatados ya. Hay quien va a cuidar de ellos. Amén. Buena respuesta. El libro va a cuidar de ellas. Probablemente el libro en la gran tribulación van a ser de ellos también vencedores. Allí en el reino de los cielos va a haber algunos de ellos allá. Le van a leer el libro que tú les diste. Entonces, hermanos, aquí comienza entonces este rechazo por parte de los judíos. Y ahí, en el capítulo 10, lleva a los discípulos. Llamó a los discípulos y en el versículo 5 dijo que ellos son los apóstoles. En el versículo 2, ellos eran discípulos, pero el Señor los llamó de apóstoles. ¿Apóstoles qué son? Apóstoles son enviados. Alguien enviado es apóstol. Y esta tarde, aquellos que levantaron la mano y aquellos que no levantaron la mano todavía tienen oportunidad de arrepentirse. Aleluya, amén. El Señor los va a cambiar y los va a hacer apóstoles, enviados del Señor. Ahí para predicar el evangelio, pero en esta predicación del evangelio, todavía el Señor dice
habla de la preferencia de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor está lleno de misericordia, dándole oportunidad hasta para el pueblo de Israel. El Señor, si hubiera sido yo hubiera cortado ya, pero el Señor es el Señor. Oh, Señor, el Señor no hizo esto con nosotros. El Señor no va a hacer con nadie esto. Solamente, hermanos, allí, en el versículo 11, capítulo 11, versículo 18, porque vino Juan que no comía ni bebía y dice, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces todo lo que el Señor hacía tiene crítica. Si hace el bien, es criticado. Si hace el mal, también es criticado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encender la leña, vamos a predicar el Evangelio. No vamos a mirar a la opinión de esto o aquello. Vamos a hacer la voluntad del Señor. Oh, Señor Jesús. Amén. Y ahí en el capítulo 12, versículo 14, retirándose por tanto los fariseos, conspiraban contra él sobre cómo le quitarían la vida. Tenían hasta un complot para quitarle la vida al Señor. Llegaron hasta tal punto este rechazo. Ahí en el versículo 24. Pero los fariseos murmuraban. Este no espanta demonios, sino por el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Llamó al Señor de jefe de los demonios. Esto, hermanos, es ya la última, la gota que rebalsó el vaso. El Señor fue tolerando. Estaban abusando ya de la bondad del Señor. Y llega el momento que ya se acabó la tolerancia. Basta. Entonces nuestra vida también es así. Entonces aquí, ¿ahí qué ocurrió? Ahí el Señor explica. Versículo 28. Si por tanto yo expulso demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Aleluya. Entonces el Señor rebatiéndoles, y el Señor continúa hablando, porque ¿puede alguno entrar en la casa? Por eso vos declaro, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mire la seriedad, la gravedad de ofender al Señor. A el Señor dijo, si tú profieres una palabra contra el Hijo del Hombre, todavía serás perdonado, pero contra el Espíritu Santo no hay perdón. Porque ellos estaban jugando contra el Señor Jesús. No percibieron la gravedad de esto. Entonces ellos acabaron, hermanos. Y el Señor dijo esto, porque todo lo que el Señor hacía era obra del Espíritu Santo. Era obra del Espíritu Santo. El Señor nació por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llevó al Señor al desierto para ser tentado. Todo lo que el Señor hizo ahora, curando a las personas, era por el Espíritu Santo.
¿Cómo tú osas hablar, a criticar, a hablar mal de la obra del Espíritu Santo? ¿Cierto? Entonces ahí se terminó. Entonces el Señor, a partir de este momento, comenzó entonces a ir hacia los gentiles. ¡Aleluya! Y gracias al Señor, ahí hermanos, blasfêmia. Agora vamos ver capítulo 11 de Mateus. Y ahora vemos capítulo 11 de Mateos. Senhor Jesus. Señor Jesús. Aleluia. Aleluya. E o Senhor Jesus, né? Y el Señor Jesús, Em Lucas, Él, ele en manda Lucas, mais 70 para pregar do Él manda 70 O más Senhor não estava para predicar el Evangelio. El Señor no estaba por causa da rejeição. deprimido Pelo contrário, por causa de los judíos. Él estaba, por el contrario, Él estaba muy encorajado, queremos muy transmitir animado. esse mesmo encorajamento Queremos transmitir a todos. Não tenham medo. Essa este palavra mismo encorajamiento vem com para autoridade. todos ustedes. Esta palabra viene con autoridad. Usen la palabra profética. Vocês vão ver. Amén. Poder. Senhor Jesus. Aí, Ustedes van a ver, la palabra tiene poder. En el capítulo 11, 9, 27, capítulo 9, 27 de Romanos, dice así. mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. Ainda También que Isaías clama tocante a Israel. seja como a Si fuera el número de los hijos de Israel fuese como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es lo que yo expliqué de la casa Pedro, de la suegra. En el caso de la suegra de Pedro, también con Jairo, que era el principal en la sinagoga. Entonces al final, ¿quién será salvo? El remanente. El Señor prometió y guardó hasta esta salvación, hasta el final, a pesar de ellos haber rechazado al Señor. Esto es muy bueno. 11:5 dice: así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Hasta ahora yo hablé de rechazar la casa de Israel, del Señor volver a los judíos, a los gentiles. ¿Qué esto tiene que ver? André está volviendo para acá, para allá. Di rápido, pues. Estoy preparando el terreno, hermanos. Luego en Mateo no. Capítulo 15, nosotros vemos esto. Capítulo 15 de Mateos. Y nosotros vemos la mujer cananea. Esta mujer cananea. Versículo 21 del capítulo 15 dice: salió Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Antes el Señor había hablado de Galilea de los gentiles. Entonces el Señor Jesús, hasta geográficamente, si tú tuvieras un mapa de los tiempos de Jesús, el primero nació en Belén. ¿No es así? Luego, por causa de Herodes, los padres lo llevaron a Egipto. Y luego de Egipto, luego de Herodes que quería matarlo, murió. Entonces los padres lo trajeron de nuevo. Solo que no en Belén, en Nazaret. Y en Nazaret él era conocido como Jesús el Nazareno. ¿No es así? Y el Señor fue subiendo, ¿no es así? Fue a Capernaum. En Capernaum. Entonces allí, en la región de Galilea, era un pueblo mixto. Había judíos, pero también había gentiles, los griegos y otras razas. Entonces allí era un pueblo mixto. Por eso se llamaba la Galilea de los gentiles. Ahí el Señor tuvo más libertad de predicar el Evangelio. Y todavía más, el Señor no se quedó allí. Él fue para Tiro y Sidón. Tiro y Sidón quedan en Líbano.
ya es más en el territorio gentil mismo. Y el Señor fue atrás de los gentiles. El Señor sabía que en Jerusalén ya no daba más, había una gran oposición de los judíos, entonces el Señor fue en dirección a la tierra de los gentiles. ¿No es maravilloso esto? Yo estoy maravillado con esto. Este motivo tiene que ser de felicidad. Amén. Entonces, hermanos, dice, partiendo de allí, él partió para Tiro y Sidón. Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está endemoniada. Él no le respondió palabra. Y sus discípulos, aproximándose, le rogaron. Espíritu que viene clamando ante nosotros. No fue enviado. O Senhor disse, para os discípulos, mas para a mulher também. Eu fui enviado. Le dijo a los discípulos, O que você quer? pero el Señor también. ¿Qué es lo que tú quieres? O Senhor continuou. Ela, porém, El Señor continuó, dijo, Señor, socórreme. Lo que yo necesito es socorro. No estoy diciendo si eres o no eres. Yo necesito de una cura. Entonces él, respondiendo, dijo, no es bueno tomar el pan de los hijos y lanzarlo a los perros. El Señor aquí se coloca como un pan. ¿Pan para qué sirve? Para alimento. En Juan 6 allí habla de que de mí se alimenta, por mí vivirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No es bueno tomar el pan de los hijos y lanzarlo a los perrillos. El Señor fue enviado para salvarlo a ellos. Pero estos no quisieron este pan, rechazaron este pan. ¿Y ahí qué ocurre? Pero la mujer replicó, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, los dueños, que son el pueblo de Israel, tenían el derecho de comer pan, este pan. Pero ellos rechazaron el pan. Y este pan salió de la mesa. Este pan se movió de la mesa. Y cayó al suelo. Y gracias al Señor cayó en migajas. El Señor es tan grande. Nosotros conocemos aquella música que es cuán grande eres tú, cuán grande eres tú. ¿Recuerdan esto? Luego los hermanos cambiaron esto para cuán pequeño, cuánto pequeño eres tú. Hermanos, el Señor, para entrar dentro de nosotros, Él tuvo que pasar por un proceso hasta volverse el Espíritu. Y entró en cada uno de nosotros. Tú tienes migajas. Yo tengo migajas de este pan. ¡Aleluya! Este pan se multiplicó. Si quedase el pan entero, tal vez sería difícil de comer. ¿Cómo el cachorro va a subir a la mesa? Los dueños no iban a permitir. Pero este pan cayó en el suelo, en forma de migajas. Ahí sí podemos comer. ¿No es maravilloso esto? Oh, Señor Jesús. Entonces la parte más contundente es que en la casa de Cornelio, en el capítulo 10 de Hechos, allí el Señor primeramente mandó una visión para Pedro. Pedro era uno de los apóstoles y estaba allí. La Biblia muchas veces es un poco hilarante la situación que la Biblia relata.
Dice que Pedro estaba ya orando porque estaba con hambre, pobrecito. Y cuando alguien preparaba la comida para él comer, él tuvo hambre, entonces estaba ya orando con hambre. Allí en ese momento cayó un lienzo blanco de los cielos. Y dentro de este lienzo blanco estaba lleno de cuadrúpedos. Son animales inmundos que el Señor clasifica como animales inmundos en Levítico capítulo 11. ¿No es correcto? Cuadrúpedos allí eran todos inmundos. Y el Señor habló para Pedro. Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro estuvo asustado. No, Señor, nunca puse en mi boca algo inmundo. Y ahí el lienzo se fue. Luego bajó el lienzo otra vez. La misma escena, lleno de cuadrúpedos. Y también Pedro rechazó. Yo no voy a comer esto, una cosa inmunda. Y descendió por tercera vez, y el Señor dijo así: lo que Dios considere limpio, no lo consideres inmundo. La propia voz de Dios hablando con Pedro. Y él, aquel rancio judío, aquel judío tan como ortodoxo, estaba dentro de él. Ahí vinieron personas y lo llamaron a Pedro para ir a la casa de Cornelio. ¡Aleluya! En la casa de Cornelio, hermanos. Cornelio era un gentil. Él abrió su casa para oír el evangelio. Él invitó a sus parientes y a sus amigos íntimos. Y hermanos, en esta casa, tú estabas allá. Yo estaba allá. Todos nosotros estábamos allá. Ahí, hermanos, la salvación vino para los gentiles. Gracias al Señor. Oh, éramos inmundos, pero el Señor nos purificó. Somos ahora animales limpios. Solo para hablar a animales limpios. ¿Cuáles son las características de un animal limpio? Es que él rumia, y tiene la pezuña hendida. Esto significa que hay una separación. Nosotros somos separados, somos santificados. Y el otro significado es tener discernimiento. Nosotros hablamos de lo que tenemos discernimiento. Amén. Nosotros actuamos con discernimiento y separados de este mundo. ¿Ustedes son animales limpios o no? Todos nosotros somos separados del mundo. Somos santificados. Amén. Y la primera condición primordial para ser considerado animal limpio es que rumía. ¿Qué nosotros rumiamos? Es la palabra profética. Y este animal limpio. El Señor nos hizo limpios. Cuanto más tú rumías la palabra profética, más limpio serás. Señor Jesús, el Señor nos dio esto, hermanos. Vamos a rumiar la palabra. Vamos a rumiar la palabra. Amén. Hermano Pedro se gasta para toda la semana. Habla una palabra para nosotros. A veces 2 o 3 veces por semana. A veces hay un live de jueves ahí y no podemos perder, hermanos. Somos animales que rumían. Esta es nuestra marca, nuestra característica. Y el Señor nos envía para predicar el Evangelio. Vamos allí, Romanos capítulo 11, Romanos 11, 25.
Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo quiero demorarme un poco aquí sobre la plenitud de los gentiles. Hermanos, estamos en la época de la salvación de los gentiles. En la misión de la iglesia, llevar este evangelio a todos los gentiles. Amén. Entonces, hermanos, esta plenitud de los gentiles indica que existe un tiempo, existe un plazo. Cuando se complete la plenitud de los judíos, ahí ya no hay más oportunidad. Ya se acabó. ¿Por qué? Porque el Señor allí en Daniel nos mostró que la historia del pueblo de Israel es de 70 semanas. ¿Recuerdan o no? Desde la orden que es dado a rey Ciro hasta la edificación del templo y de los muros de la ciudad y sus circunvalaciones. Son 49 años, 7 semanas. Y después de allí, hasta la muerte del ungido, yo creo que son 62 semanas. Total son 62 semanas que ya fueron gastados. Faltan las últimas semanas. Pero con la muerte del Mesías, el Señor inauguró una nueva era. Esta era es para salvación de los gentiles. La era de la gracia. Era de la iglesia. La iglesia entra en esta era. Pero, hermanos, Pedro, Pablo, los primeros apóstoles, ellos entraron en lo primero de este tiempo. Ellos hicieron su parte, pero, hermanos, cuando termina la plenitud de los gentiles, va a volver la última semana de Israel. ¿No es así? ¿Y quién somos nosotros? Somos los trabajadores de la última hora. ¿No es así? ¿Por qué, hermanos? Porque luego de esto viene la última semana. Quiere decir, la historia de Israel vuelve otra vez. Quiere decir, nosotros tenemos que aprovechar este tiempo para salvar al máximo de gentiles. Tenemos poco tiempo. Vamos a correr. Señor Jesús. Señor, produce más seapistas. Manda más. Manda más hermanos para el SEAP. Para producir colportores. Estén en la calle el día entero, llevando el evangelio del reino. Señor, también avanza joven. Oh, gracias, Señor. Muchos jóvenes adhirieron a esto. Adolescentes. Niños. Están yendo también. Las hermanas. Nosotros tenemos colportaje por hora. Colportaje por oportunidad. Aleluya. Cada vez se están enganchando más personas en la vida de la iglesia. Cada vez todo esto es para que alcancemos la plenitud de los gentiles. Amén. Entonces esta tarde van con este sentimiento. No se queden parados. O no se queden titubeando. ¿Será que predico el evangelio o no predico el evangelio? Tú vas a salvar a los gentiles. El tiempo está corriendo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Antes de la venida de la séptima semana, de la última semana de los judíos, tenemos que terminar nuestro trabajo. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, yo creo que ya esto se terminó. ¿Están encorajados o no? ¿Están animados? Luego todavía hay red de cuidados
central de cuidados. Debe cuidar a estas personas. Luego fue plantado la semilla del reino en ellos. Ellos necesitan ser regados, cuidados. Entonces, amén. Señor Jesús. Aleluya, entonces. Yo voy a parar por aquí.